te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te pido, Señor, que tú te reveles con toda tu grandeza a nuestra vida, para que nuestra fe pueda avanzar, pueda crecer, escalando dimensiones en lo cual, Señor, podamos nosotros experimentar la sobrenaturalidad, Señor, de tu manifestación en nuestra vida. Señor, no quiero, Señor, solamente comunicar, pero quiero que seas tú, Señor, haciendo el milagro, que todos podamos caminar sobre nuestras propias aguas turbulentas y que podamos experimentar el poder de tu evangelio, Señor. Señor Jesús, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra y que tu Espíritu Santo haga esta obra hermosa en el corazón de cada uno. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos estamos más que conscientes que necesitamos una fe que sea inquebrantable en medio de las pruebas, una fe victoriosa que nos ayude a ver realmente resultados concretos, una fe inspiradora que nos lleve de un momento de dolor a un momento de inspiración y de gloria, una fe tenaz, una fe conquistadora, una fe invencible, porque todos tenemos distintas clases de batallas. Necesitamos esa clase de fe. El Señor Jesucristo aparece a los discípulos en un momento muy crítico en la vida de estos hombres que estaban en alta mar. Estamos hablando a la cuarta vigilia, estamos hablando entre 3 y 4 de la mañana, en medio del mar de Galilea. Las aguas estaban prácticamente casi anegando la embarcación. Entraba el agua a la pequeña barca. Los discípulos estaban muy temerosos y ven que alguien camina sobre las aguas. Ellos pensaban que era un fantasma y Jesús dijo: yo soy. Cuando Él dijo yo soy, estamos hablando del gran yo soy. Entonces Pedro dijo: si tú eres, di que yo vaya a ti. La palabra que él recibe de Cristo inspiró fe cuando él ya no la tenía. Había mucho temor. Entonces Pedro, por esa fe en la persona que dijo yo soy, entonces se atrevió a pasar de lo natural a lo sobrenatural, porque lo natural es hundirse en el agua, pero él, estamos hablando en la medianoche, un momento muy difícil, las aguas se habían incrementado, las olas, había una tormenta. Sin embargo, Pedro hizo algo increíble. La fe que recibe de la palabra lo hizo caminar en la sobrenaturalidad. Quiero decirles que todos tenemos distintas dificultades en la vida. Estamos en momentos donde podemos estar en unas dificultades donde pensamos que no existe escapatoria. Pensamos que las circunstancias, los problemas, las dificultades nos van a hundir. Pero quiero decirle esto: lo mejor que podemos tener en ese instante no es que Dios calme el viento y la mar, sino que podamos tener la fe para caminar sobre las aguas, que podamos experimentar lo sobrenatural de Cristo en nuestra vida. La Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder, es decir, en resultados. Dios nos ha llamado, hermanos, a su evangelio para que nosotros vivamos sobrenaturalmente. Usted puede tener en algún momento dado
algunas dificultades, a pesar de que no exista respuesta, usted se mantiene a flote. Quizás usted está pasando un momento de problemas de salud, problemas matrimoniales o de otra naturaleza. Sin embargo, el poder llegar a tener esta fe es sencillamente no hundirse. Cuando otro se hunde, usted no se va a hundir. Pero esa fe está centrada en una persona. Y es como dice aquí el apóstol Juan, tocante al verbo de vida. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo esta idea. Tu victoria de la fe está en apoyarte en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquí habla del verbo de vida. Algunos tienen fe en su propia fe y eso no es correcto. La fe tiene que estar puesta en la persona del Señor Jesús. No es la fe en nuestras capacidades humanas, en el humanismo, no, la fe en Dios. Es la que desarraiga esos montes para que se trasladen a la mar. Hace que ese sicómoro se traslade de un lado a otro. Por eso la victoria de la fe está centrada en la persona de Jesús. Si yo llego a creer, como dice la Escritura, de quién es el Señor, esto me va a dar una vida sobrenatural. De ahí entonces, en primer lugar, la importancia de anunciar el mensaje centrado en el Señor Jesús para establecer la fe verdadera. La fe verdadera es importante y por eso tiene que estar en la persona verdadera, que es el Señor Jesús. Por eso habla aquí, os anunciamos. Qué importante es aprender a oír la palabra de Dios. Por eso los felicito al estar en un servicio como este. Porque dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos la tienen por costumbre. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que leemos la Biblia, Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que podamos inspirarnos y caminar por fe. Tristemente algunos piensan que no necesitan venir a la iglesia tanto tiempo. Algunos piensan que una vez al año, 3 veces al año. Hermanos, eso significa que la persona está confiando en sí mismo. Pero vienen tormentas. Usted va a necesitar la fe para poder dar un paso. En un momento cuando se encuentre en un callejón sin salida y no tiene la fe, usted va a desmayar. De ahí que entonces la importancia de anunciar el evangelio. Cuando habla aquí el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Porque ese anuncio es milagroso, porque las palabras que recibimos, como Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Jesús dijo, yo soy, aquel hombre lleno de miedo, lleno de temor, se inspiró de tal manera que se atrevió a hacer lo que la mayoría no se atreve a hacer. Quiero decirle esto, hermano, la mayoría estamos acobardados, la mayoría no nos atrevemos a hacer cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe y porque no me expongo a la palabra y no me atrevo a creer en esa palabra como está escrita. Pedro, a pesar de todos sus errores, como cualquier otro individuo, tenía una cualidad y era la fe. Eso lo hizo a él grande. Esa fe lo inspiró a caminar. Por eso Juan dice, esa palabra es la que os anunciamos. Esas buenas noticias, esa información, esa proclamación de una manera abierta es la que nosotros tenemos que dar. El mejor beneficio que usted y yo podemos hacer a cualquier persona, a una nación, es comunicar la palabra. Porque esa palabra va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer en el cambio de conducta de los seres humanos. De ahí que entonces la naturaleza del mensaje evangélico está centrado en la naturaleza de Jesús. Por eso dice acá, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan en su evangelio, en el capítulo 1, habla en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y ahora esta epístola comienza también hablando en el primer versículo, tocante al verbo de vida. Es importante que nosotros contextualicemos acerca de lo que eso significó en aquel momento. El verbo, es decir, el logos, que es la palabra original griega, era el concepto que tenían los griegos
de una mente universal, una mente que estaba allá afuera de esta tierra, que es el creador, el que gobierna las estaciones, los astros, es el que hace que todo se mantenga en armonía, por lo cual no hay caos. Esa sabiduría es donde viene la inteligencia, pero no sabemos quién es. Ese es el concepto en esencia de logos en la cultura griega. Pero ellos sabían que era la causa y el origen de todo lo que existe. Los judíos creían en el logos como la sabiduría o la palabra encarnada. Aquella palabra de el libro de los Proverbios, el capítulo 8, ahí está personificada. Entonces ellos sabían que el logos es el Hijo de Dios. De ahí que entonces cuando Juan dice lo que hemos oído, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, es decir, ese logos no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Tener la convicción acerca de la grandeza de Jesús, que Él es antes, como dice aquí, lo que era desde el principio. Jesús es antes de todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, el que se manifestó a nosotros, es el que comunica y es en sí mismo, en esencia, el mensaje de Dios. Entonces, si yo llego a creer en esa gloriosa persona, en esa gloriosa verdad, es ahí donde la fe se sustenta, es donde se alimenta la fe verdadera. Hay fe que es una fe falsa, como Pedro habla también de falsas esperanzas. Pero nosotros tenemos una fe verdadera y una esperanza verdadera, que es en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tener esa fuente maravillosa es lo que hace que el mensaje evangélico está centrado en esa persona. El evangelio no está centrado en la iglesia misma, no está centrado en un individuo, en un ser humano. Está centrado en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que Él tomó forma humana y llevó sus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y viene por segunda vez. Ese es un mensaje de carácter eterno. Por eso dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Me está hablando que es un mensaje eterno que no cambia. Dios no está cambiando su evangelio. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que Él dijo en aquella oportunidad tiene validez hoy y mañana. Y no existe otra revelación más que Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de Dios. Es un mensaje que se puede experimentar. Por eso dice Juan, lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos. No está hablando de algo etéreo, no está hablando de ideas. Está hablando de una persona, de Jesús. Es decir, a Cristo se le puede experimentar. Podemos vivir esa experiencia con el Señor. De tal manera que esto nos convierte en testigos. Por eso dice, eso os anunciamos. Es lo que Dios desea, que la experiencia que tenga con Jesús, esa la pueda yo manifestar o comunicar a otros. El gran beneficio de la comunicación de este evangelio es, en primer lugar, vida eterna. Por eso dice el versículo 2, en la última parte, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ahora, esa vida eterna, esa vida, es algo maravilloso. El saber que, hermanos, tenemos vida en Cristo, y que el día que nosotros partamos de esta tierra, iremos a la presencia de Dios. Vida eterna, maravilloso. Ese es el mejor negocio que alguien puede tener en su vida. Le damos a Dios nuestros pecados, le pedimos perdón, y por la fe en su sangre que derramó en la cruz recibimos el perdón, y Él que nos da vida eterna. Una persona se considera exitosa realmente si tiene vida eterna. Si no tiene vida eterna, ha fracasado en la vida. Por eso Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? Fracasó. Por eso el gran beneficio de este mensaje es vida eterna. No solo eso, sino comunión con Dios, el Padre, y con el Hijo. Versículo 3 dice,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, se establece una relación personal con Dios y también con el Señor Jesucristo. Entonces, esa comunión, claro, nos hace victoriosos. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Sé que Dios está conmigo y yo estoy en Él. Y eso me ayuda a tener confianza en esta tierra, aunque pueda estar yo en medio de una tormenta, pero si Cristo me dice, ven, como le dijo a Pedro, voy a caminar porque Cristo no me va a dejar hundirme en esas aguas. Quizás el diablo le está diciendo a usted, tú te vas a hundir, pero no se va a hundir porque el dueño del cielo y la tierra, el que tiene control sobre las leyes naturales, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que está a su lado en esas aguas turbulentas. Pero también es el mensaje que convierte a ese hombre, a esa mujer en testigo y hace que tengamos esa comunión con el cuerpo de Cristo. Vea, esto es una maravilla. Al recibir el mensaje nos hace tener comunión con Dios, pero también armonía y comunión con los demás. La primera parte del versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cómo se puede establecer o se puede resolver los problemas interpersonales? Teniendo un común denominador que se llama Jesús. Siempre he tomado esta medida cuando tengo que dar un consejo, especialmente en el área del matrimonio. Si el esposo y la esposa no conocen a Cristo, lo primero que hago al darme cuenta es llevarlos a tener un encuentro personal con Jesús. Porque estaré perdiendo mi tiempo dándoles consejos cuando sé que ellos no lo van a poder hacer. Porque solo la nueva naturaleza les va a ayudar a tener esa confianza, esa más bien constancia, ese amor que se necesita, esa fe que necesitan. Entonces, por eso que el establecer ese principio, ese común denominador, tener a Dios, tener una experiencia del nuevo nacimiento, va a hacer que entonces exista comunión entre un hombre y una mujer, una pareja, un hombre, una mujer que se han casado y van a resolver sus diferencias porque existe una comunión con Dios. Por eso dice, para que tengáis comunión con nosotros. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se mantenga unida? Es esa comunión, es con Dios. El que tiene a Dios puede tener comunión a pesar de las diferencias personales. Pueden ser diferencias raciales, diferencias de edad, diferencias de género, diferencias de cualquier otra naturaleza. Pero teniendo a Cristo se resuelven estas cosas. No significa que no vamos a tener problemas. Lo importante es que las individualidades, las diferencias entre nosotros son superables. ¿Por qué? Porque tengo al verbo de vida en mi corazón. Entonces ese mensaje me hace tener comunión también con Dios, pero también me hace resolver las diferencias que existen con otras personas para que pueda tener comunión y a la vez desarrollar una vida llena de gozo. Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos, es decir, ese mensaje para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la vida realmente, oiga esto, la felicidad no está en el logro de algunos objetivos materiales, objetivos académicos, deportivos o de cualquier otra naturaleza. Hermano, el gozo está en esa comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Hermano, no existe verdadera felicidad si no existe el gozo que viene de Dios. Y el gozo de Dios, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. El gozo sencillamente es una experiencia sobrenatural. A pesar de estar en medio de las dificultades, Dios da gozo. Vuestro gozo se ha cumplido. Algunos están decepcionados porque pensaron que al casarse iban a estar llenos de gozo, pero ahora los veo tristes. Pensaron que por lograr un título más, una maestría, un doctorado o 2 títulos más, o lograron grandes incrementos en su, en su empresa, tuvieron buenos resultados financieros. Por un momento hay una alegría, una medalla, un reconocimiento, una felicidad. Pero al día siguiente, ¿qué? Siente alegría por unas 3 pupusas que se comió, pero al día siguiente, ¿qué?
no hay tal gozo, no hay tal alegría. Pero el gozo de Dios es, hermano, es algo permanente. Sentirse feliz. ¿Por qué? Porque tengo la fuente de alegría que es Dios. Entonces usted tiene a Dios en su corazón. Aunque usted no tenga vacas en el corral y no haya frutos en la vid, con todo se alegrará en el Señor. Aunque en el tráfico, hermano, usted está pasando 5 o 3 horas ahí. Entonces, si el gozo de Dios está en usted, siente oportunidad para adorar al Señor. Solo que con los ojos abiertos, por favor. Entonces, se siente felicidad. ¿Por qué? Porque no viene de las circunstancias exteriores, sino que viene de la presencia de Dios, para que vuestro gozo esté cumplido. Pero eso es el poder del mensaje. ¿De dónde ese mensaje? Tocante al verbo de vida, Cristo Jesús. Si yo tengo esa convicción, entonces tengo estos resultados: vida eterna, comunión con el Padre, comunión con el cuerpo de Cristo, con las demás personas, y desarrollo una vida de gozo. Ahora, la fuente y virtud de ese mensaje que recibimos, hermanos, eso es importante entenderlo. Viene de Dios, no viene de los hombres. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿De dónde viene ese mensaje de Dios? El evangelio no viene de los hombres, el evangelio viene de Dios. Por eso la Biblia es inspirada de Dios, para que nosotros entendamos. Al recibir este mensaje, ese mensaje es puro. Dice el versículo 5, en la segunda parte, dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. No existe, no hay errores en Dios. No existe hipocresía. No existe malicia, no hay maldad. Por eso la Biblia dice, los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no tiene una carta oculta. Dios, hermanos, se comunica con transparencia. Entonces, si yo entiendo que el mensaje viene de Dios, que es algo puro, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces eso produce un proceso de limpieza. Oiga, esto es increíble. Cuando recibimos ese mensaje de Dios que es puro, produce limpieza en nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos a recibir una limpieza de Dios? Pero eso ocurre cuando yo recibo este mensaje. Cuando el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vea esto. La comunión, es decir, la coinonía, la confraternidad, el compañerismo, la asociación, la participación conjunta con Dios y con los demás, eso es un resultado de una limpieza interior. Cuando recibimos ese mensaje de Cristo, quién es Cristo y su obra, produce en nuestra vida, hermanos, cosas increíbles. Pero veamos en el caso de la persona que no cree. La persona que no cree, la vida pecaminosa va a hablar de que no tiene comunión con Dios. Por eso el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, estamos en pecado, mentimos. El que no cree al mensaje, como resultado, va a tener una vida pecaminosa, que lo va a esclavizar, las tinieblas. Pero por el contrario, para el que cree este mensaje, la experiencia es otra. Pero el que anda en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la comunión con la hermandad y sobre todo con Dios habla del acercamiento con Dios. Entonces el creer ese mensaje produce, hermanos, cosas increíbles. Dentro de ellas está, en ese proceso de limpieza, comienza con descubrir los pecados ocultos que hay en nosotros. Y no solo eso, sino que lo llegamos a confesar. Hubo un filósofo que dijo, conócete a ti mismo. Pero la única manera de conocernos a nosotros mismos es tener un parámetro absoluto. Y el único absoluto es Dios. Todo lo demás es relativo. El espejo que yo necesito es Dios y su palabra. Entonces, algo maravilloso ocurre cuando recibimos el mensaje del evangelio
y la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, comienzan a darse cosas impresionantes en nosotros. Empiezo a descubrir cosas que yo no sabía que habían en mí. Uno de los grandes defectos en la actualidad es, hermanos, que está dañando la relación con Dios y por supuesto también la relación con las demás personas, es que todo el mundo se está justificando a sí mismo, que no tiene culpa, que la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el jefe de la empresa, la culpa la tiene el pastor Lisandro, la culpa la tiene, ¿qué? Es que amaneció muy temprano. La culpa la tiene todos. Entonces, ¿por qué razón sucede esto? Porque no estoy en comunión con Dios. Por eso dice aquí la escritura que hemos leído, que la persona que está en comunión, ¿qué es lo que pasa? Descubre que hay un pecado, que hay algo malo que está en su vida. Vemos el caso, por ejemplo, de Isaías. Isaías estaba oyendo y viendo y estaba en la presencia de Dios en esa visión del capítulo 6. Entonces él descubre algo que él no sabía y dijo: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Él descubrió que había algo mal en su vida y era lo que él decía. Y claro, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando él dice que era un hombre, tenía problemas con lo que decía. Probablemente algunos de ustedes tienen problemas con malas palabras, tienen problemas con maldecir a las personas, problemas con herir a otras personas, problemas con burlarse de otras personas, dañar la honorabilidad de alguien levantando un falso testimonio, una calumnia. Tiene problemas con la lengua, miente con tanta facilidad. Una hipocresía increíble. La única manera de darnos cuenta de esto es estar recibiendo el mensaje de Dios. Y eso hace que esté en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo recibo el mensaje de Dios, eso me hace estar en la presencia de Dios y Dios me empieza a traer a memoria cosas que a mí se me habían olvidado, que yo no las he reconocido. ¿Cuántos de los que están aquí se han metido en problemas porque han tratado de redarguir el pecado de otra persona? Mas la Biblia dice, el que quiere redarguir, eso dice el libro de Proverbios, dice: corrige al necio y te aborrecerá. Un necio es una persona que dice: yo tengo la razón y nadie más la tiene. Esto, así es. Entonces, tratar de corregir a esa persona, esa persona va a ser su enemigo. Pero claro, cuando el Espíritu de Dios y la palabra empiezan a sacarle los trapos al sol, entonces para esa persona que está en la comunión con Dios es un gran beneficio, el mejor psicoanálisis que puede haber, porque en ese instante lo que ocurre es que se está dando cuenta de un pecado oculto. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ¿cómo voy a descubrir ese pecado? La única manera es recibir lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo creo al espejo de Dios, que es su palabra, y por su Espíritu Santo, en su presencia, entonces yo no voy a negar lo que me está diciendo Dios. Por eso que algunos no quieren venir a la iglesia, porque cada vez que escuchan un mensaje, el Espíritu Santo le está descubriendo algo y creen que alguien le vino a contar al pastor. No, es el Espíritu Santo y su palabra el que está hablando a su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está diciendo: mira, ten cuidado, hay un tumor canceroso en tu mente, en tu corazón, trátalo como debe ser tratado. Si el médico le dice a usted: usted tiene cáncer, usted dice: no, con una limonada me voy a curar, usted se va a morir antes de tiempo. Usted lo que necesita es aceptar el diagnóstico de Dios por medio de estar en su presencia. Recuerden ustedes el caso de aquel profeta que se le cayó el hacha en el río Jordán. Estaba tan afligido porque el hacha era prestada. Entonces el profeta Eliseo le pregunta: ¿dónde cayó el hacha? Y él le señaló el lugar. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Dios sabe dónde se nos ha caído el hacha a todos nosotros. Dios sabe cuando usted, por ejemplo, le robó algo a alguien. Y usted dice: no, Señor, pero es una provisión que tú me doy, gracias, y voy a diezmar de esto. Estoy asombrado, hermanos, que
cada vez me doy cuenta de cómo hoy en día las personas están robando de una forma descarada. Me di cuenta en esta semana en una empresa, ¿no?, que estaban regalando unas canastas navideñas. Estamos hablando a todos los empleados. Entonces le dieron una canasta de fruta, ¿no? Y uno de estos empleados, uno de los conserjes, dejó la canasta en un cierto sector, pero otro de sus compañeros le vació la canasta. Yo dije, ¿cómo es posible que entre los más necesitados se están robando? Y creen que eso no es pecado. Qué triste, ¿no? Hay personas que dicen, pues $10. Y yo, $10 no es nada. 15, 20, 50, $100. Otros roban más. Otros se roban millones. Así que esto no es malo lo que estoy haciendo. ¿Sabe que eso es lo que está haciendo usted? Usted se está autocondenando a la miseria. Porque jamás usted va a ser prosperado si usted no rectifica. Recuerdo, años atrás, le dije esto a una persona que debería devolver lo que no le había tomado, porque de otra manera no iba a prosperar. No me creyó. Después me estaba echando la culpa que yo le había maldecido. No, yo no le he maldecido. Lo que yo le dije es, regrese lo que se ha robado para que Dios le bendiga. Entonces, si nosotros entendemos esto, hermano, vamos a ser bendecidos por el Señor. Pero el redarguir es importante para que podamos nosotros rectificar. Entonces, lo que va a pasar es que me voy a dar cuenta que hay pecado, y entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero estar en la presencia de Dios, ¿qué me va a pasar? Me voy a dar cuenta del pecado, y si confesamos nuestro pecado, o sea, lo voy a confesar, Señor, reconozco que esto está aquí, perdóname, límpiame con tu sangre. Entonces, por eso que ese mensaje es tan hermoso, porque nos va a ayudar a reconocer nuestras faltas, pero no solo eso, sino que voy a conocer el fundamento y la experiencia del perdón de Dios. Por eso dice en el versículo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Me doy cuenta de algo también, no solamente del pecado, pero me doy cuenta de que la manera de obtener el perdón es por la propiciación, es decir, por el pago que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque por ese pago puedo recibir un milagro de sanidad ahora. Por ese pago puedo recibir perdón de pecado. Por ese pago, hermano, el diablo va a salir huyendo, porque Cristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre esa hueste espiritual de maldad en la cruz del Calvario. Porque por ese pago mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Entonces, me doy cuenta de cosas que antes no me había dado cuenta. Primero, de mi condición interna, pero también me doy cuenta de la grandeza de la propiciación que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, el pago que Él hizo para que usted y yo seamos herederos de Dios, pero a la vez para experimentar una obediencia que sea natural dentro de lo sobrenatural. Versículo 3 y 6 del capítulo 2 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En síntesis, lo que está diciendo es que vamos a experimentar la obediencia. La obediencia no es porque yo me proponga mentalmente o determine o planifique caminar en obediencia. No, la obediencia va a ser algo natural dentro de lo sobrenatural. O sea, va a ser algo importantísimo en la cual usted está pensando, ¿cómo voy a caminar rectamente? Lo que necesita es recibir el mensaje acerca de Cristo, quién es Jesús y su obra. Si me expongo a su presencia, entonces Dios me va a ayudar a conocer lo malo que está en mí, y voy a conocer la grandeza de la redención. Y eso me va a llevar a ¿qué cosa?
a que el Espíritu Santo me va a encaminar mi vida en obediencia. Quizás algunos están preocupados porque han visto su desobediencia a lo largo de los meses y años. Pero quiero decirle, reciba el mensaje puro y santo del Evangelio y Dios va a enderezar sus pasos. Por eso dice la Biblia, y habrá un camino y se le ha llamado camino de santidad. Y aquel que anduviere por ella, aunque sea torpe, dice, no se extraviará. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. Hermano, la fidelidad de un cristiano es un milagro. El vivir en limpieza es un milagro, pero es algo que el Espíritu Santo va a hacer en forma natural. ¿Por qué? Porque he recibido el mensaje. Por eso felicito a todos aquellos que se ponen a la palabra de Dios, porque cada vez que usted se expone a la palabra, como Pedro se expuso, lo hizo caminar sobrenaturalmente. Entonces usted va a caminar en victoria donde otros han fracasado, donde otros se han hundido porque no tienen la fe. Ahora, esto nos lleva entonces también, si yo sé que este es un mensaje puro, limpio, maravilloso, Dios quiere que yo camine en obediencia. La obediencia por la fe a ese mensaje del Evangelio es la clave para experimentar el poder de la fe. La fe, hermanos, nos lleva a la experiencia. Y aquí hay dos mandamientos importantes. Si usted y yo hemos recibido este mensaje, para que yo pueda experimentar el poder de la fe en Cristo Jesús, dice el capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Cuando habla de un mandamiento, es algo que tiene que ser obedecido. ¿A qué se está refiriendo? Creer en el Evangelio. Eso implica obediencia y mantenerse fiel al Evangelio. Entonces Dios me dice, hijo, mira, si tú quieres tener una fe poderosa, entonces cree y mantente en lo que has oído. No lo abandones, quédate ahí. Hermano, cuando usted esté pasando momentos críticos, manténgase en la palabra. El diablo va a decir, mira, mejor abandona la fe. Olvídate, ya no te congregues, ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia, ya no escuches ninguna predicación. Usted diga, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted manténgase firme en lo que ha creído. Si usted mantiene firme ahí al pie de la cruz, hermanos, ese acto de creer a pesar de todo lo que usted está viviendo, hay dolor, hay sufrimiento, pero usted sigue creyendo a pesar de todo, eso va a generar una fe de poder. Por eso es un mandamiento. Dice, este mandamiento antiguo, ¿cuál es el mandamiento? Es la palabra que habéis oído desde el principio, el Evangelio. Pero el otro mandamiento no solo es creer en el Evangelio, sino amar. Oiga esto, qué importante es esto también. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El otro mandamiento es amar. Todos en algún momento dado vamos a ser defraudados. Jesús fue defraudado muchas veces por muchas personas. Él más que nadie. Pero todos vamos a pasar momentos así. El problema es cuando nosotros llegamos a aborrecer a la persona que nos ha dañado. Entonces, ¿qué pasa? El diablo sabe que si mina el amor, entonces nuestra fe, que estaba en un nivel poderoso, empieza a diluirse. Y esa fe entonces no nos va a sacar adelante. Entonces el diablo va a tratar de que usted se decepcione de los malos testimonios, se decepcione de las personas que están a su alrededor, se decepcione de toda persona que le ha prometido bajarle el cielo y la tierra, que le ha prometido tantas cosas. Y entonces el propósito del diablo es que lleguemos a aborrecer. Y la palabra aborrecer significa, hermanos, perseguir con odio. Perseguir con odio, o sea, a alguien que, es decir, está detestando a otra persona. Eso se convierte en una piedra de tropiezo para su propia fe y no le permite salir de la pecaminosidad. Por eso dice este versículo, este versículo 8, nos dice, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo,
que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, la falta de amor nos va a llenar de tinieblas, de pecado. Usted se quiere limpiar de los pecados, de todo lo que le está ofendiendo. Entonces hay que llenarnos de amor. Usted dirá, pero ¿cómo lo hago? Deje la justicia en las manos de Dios. Así. Últimamente he estado escuchando testimonios increíbles de personas que, claro, han actuado de esta manera. Señor, tú sabes que yo he sido víctima de esto y ahora yo te dejo esto en tus manos, Padre, y perdono a la persona que me ha ofendido. Dios interviene. En el momento que usted oiga esto, perdona, le está pasando el expediente a su abogado y Dios se encargará de los detalles. No es usted. Entonces, lo que necesito para salir a flote es creer a la palabra que he recibido y amar. Entonces, cuando eso es así, hermano, no vamos a estar extraviados. Por eso que en el versículo 11 dice que una persona que no ama, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, ha perdido el rumbo de su vida, ha perdido dirección, no puede tomar decisiones, se siente extraviado en el desierto. Es una persona que, hermano, se siente angustiada porque se siente perdido, extraviado. No conoce la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. El amor o la falta de amor lo ha cegado. Por eso, la obediencia, hermanos, la obediencia por la fe en el mensaje del Evangelio, concretizado en dos palabras, creer y amar. Eso que es lo que nos va a dar, sencillamente nos va a retroalimentar la fe. Entonces la fe va a empezar a crecer de tal manera que cuando tengamos el desafío que Jesús nos diga, ven, vamos a dar un paso fuera de la lógica humana, pero dentro de la lógica de Dios. Y vamos a caminar sobrenaturalmente sobre las aguas turbulentas de la vida. Y usted no se va a hundir, usted no se va a quemar. ¿Por qué? Porque aquel que apareció en aquel horno de fuego con los 3 jóvenes hebreos estará a su lado y dirán, este se parece al Hijo de los dioses. Usted va a decir, este es el Hijo de Dios que está conmigo. No me he hundido en esta crisis porque Jesús está conmigo. Señor lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque usted aprendió a obedecer esa palabra. Y la obediencia a la palabra tiene que ver con fe y tiene que ver con amar. Entonces, para poder realmente preservar esa fe, tengo yo también en no amar el mundo. Versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, si Dios nos está dando esa fe preciosa, entonces yo debo de dejar de creer, oiga esto, de creer que en el mundo voy a tener mi sustento, mi felicidad, mi realización. Mentira del diablo. Hermanos, ¿cuántos están ahora esclavizados por drogas, alcoholismo? Estoy hablando aún de gente dentro de la misma iglesia y en otros tipos de adicciones o problemas espirituales, morales, sencillamente porque le creyeron al mundo, es decir, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, creer a todo este tipo de cosas prácticamente los ha llevado a la derrota, porque su corazón está dividido. Creen en el Señor Jesucristo, pero también creen en el mundo. Hermano, su vida y mi vida no será realizada en las cosas del mundo, sino en Cristo mi Señor. En Él estáis vosotros completos, dice la Biblia. Entonces, hay que dejar de amar las cosas, porque cuando alguien ama es porque le ha puesto fe. Eso hace que se conviertan en ídolos. ¿Qué cosa? Sus deseos. El que cree en sus deseos y por eso vive para sus deseos, está creyendo y por eso no puede abandonar esas pasiones. ¿Por qué no las puede abandonar? Porque cree que ahí está su felicidad. No, su felicidad y mi felicidad están en Cristo mi Señor, el verbo de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
pero también ser fiel a esa revelación de Dios en Cristo, mi Señor. Lo que dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí nos está hablando, para preservar esta bendición, debo de dejar de amar el mundo, pero también ser fiel a la revelación de Dios, que Jesús es el Cristo. Muchos anticristos, muchas doctrinas, muchas ideas en contra de Cristo han venido. Por eso yo debo de rechazar todo eso, para que no me roben la fe que me hace caminar sobre mis propias aguas. Jesús es la verdad. Dios es mi verdadera esperanza. Entonces, si yo entiendo esto, me va a ayudar a dar estos pasos importantes. Por lo menos les voy a mencionar 7 pasos de fe que van a retroalimentar la fe. Primero, aceptar la ayuda del Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo, hermano, quiere ayudarnos. ¿No es lo que Jesús dijo? Os enviaré otro consolador, es decir, un ayudador que esté con vosotros. En el versículo 8 del capítulo 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacerlo sobre el diablo. Porque aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es la simiente? Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. La simiente no le permite, es decir, permanecer o practicar el pecado. Si yo tuviera 2 pelotas, una de plastilina y otra una pelota de tenis, y la lanzo sobre el piso, usted sabe perfectamente que una rebotará y la otra no. Entonces, la bola o la pelota de plastilina me está hablando de una persona que al caer en pecado permanece en un estado pecaminoso. Ahí se queda. Pero el cristiano, como tiene esa simiente, que es el Espíritu Santo, no lo deja tranquilo en el pecado, por eso rebota. ¿Cómo va a rebotar? Lo hace sentir mal. Si usted se siente mal cuando peca, dígale: yes, Señor, gracias. Pero aquel que se siente bien al pecar, afliges, debe de afligirse, porque entonces significa que su naturaleza es idéntica a la del mundo. O sea, no ha nacido de nuevo. Pero por eso dice, el que es nacido de Dios no practica, o sea, no se queda ahí, sino que rebota, porque el Espíritu Santo lo redarguye, le hace sentir mal, para que usted pida perdón, para que se arrepienta, vuelva al Señor, como el hijo pródigo lo hace volver en sí, lo hace rectificar que ha ofendido a Dios y ha ofendido a su padre, bueno, todo lo demás. Entonces, por eso que es maravilloso recibir la ayuda. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa ayuda del Espíritu Santo? Hermano, cuando usted está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, cuando usted está en oración y el Espíritu Santo lo redarguye, el Espíritu Santo le hace sentir algo que no está bien, entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no le va a permitir la simiente que está en usted permanecer en pecado. Entonces eso es aceptar la ayuda preciosa del Espíritu Santo. Por eso el cristiano nunca se va a sentir bien pecando, se va a sentir mal. Y bendito, o sea, que se sienta 3 veces mal. Sí. Los tragos que algunos de ustedes echaron ayer y han venido con olor a níspero ahora. Oiga, yo sé que se siente mal y doy gracias a Dios porque se sintió mal. La fornicación en la cual ha estado metida. Aquellos que tienen esa doble vida, miren, gracias a Dios porque se ha sentido mal y eso los ha traído. Qué lindo. La iglesia es un hospital donde el médico Jesús los sana, los limpia y los hace nuevas criaturas, los reviste de su gracia, los perdona, los santifica. Segundo paso, hermanos, sacrificarnos por amor a los demás. Es importante esto, hermanos, para que la fe pueda también seguir alimentándose. Yo debo de tener un espíritu de sacrificio a favor de otros, así como Jesús lo hizo conmigo. En el capítulo 3, en el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos.
Importantísimo. No veamos nuestro beneficio, veamos el de otros. En la medida que yo hago esto, buscar el beneficio de mi familia antes que el mío, buscar el beneficio de mis compañeros que el mío, buscar el beneficio de la nación antes que el personal, buscar el beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y yo quedo a un lado, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. El hacer esto nos va, hermano, a ayudar a que la fe vaya teniendo mayor potencia. Tercer paso importante es fidelidad en quién es Jesús. A pesar de todos los ataques del diablo sobre la persona de Cristo, las falsas doctrinas, las otras ideas, hermano, y filosofías huecas que llegan tarde o temprano a la vida de todo cristiano, hermano, no debo yo de perder de vista acerca de quién es el verbo de vida. Versículo 23, la primera parte de este versículo dice: y este es su mandamiento, que creamos. Oiga, este es un mandamiento. Cuando dice mandamiento es algo que yo debo de tener claro y debo de obedecer, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es un mandamiento que yo debo de mantenerme firme de quién es Jesús, el verbo de vida, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuarto paso importante, amar a los hermanos. Versículo 23, la segunda parte dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amar no significa que no habrá diferencia. Amar significa amar a pesar de. Siempre habrá diferencias entre nosotros. Diferencias de gustos, diferencias de cultura, de raza, de género, lo que sea. De caracteres. Pero el amor hace que se mantenga esa armonía a pesar de las diferencias. Que amemos a la persona a pesar de. Hermanos, no andemos buscando perfección en ninguna persona en esta tierra. No existe tal cosa. Por eso que algunos se han decepcionado porque se casaron y pensaron que iban a ser felices porque iban a encontrar la perfección en la esposa o en el esposo. Ahora cada día los veo más deprimidos. Entonces, es que la perfección está en Cristo Jesús. Y un día la vamos a tener en el cielo. Pero aquí en la tierra el amor nos hace superar las diferencias. Es decir, amar a pesar de. ¿Sí? ¿A usted le gustan las tortillas tostadas? ¿A su cónyuge le gusta el pan francés? Pero si los dos están comiendo en la mesa, tranquilos. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces eso, el amor nos hace superar las barreras. Pero además de eso, hermano, en quinto lugar es aceptar las evidencias de nuestra comunión con Dios por la presencia del Espíritu Santo. Eso es importante, aceptar que el Espíritu Santo está en mí. Eso me ayuda. Dice en el versículo 24, la segunda parte, dice: y en esto sabemos que en Él, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo, yo debo de, hermanos, dar ese paso de fe. Señor, tu Espíritu Santo está morando en mí. Eso, Padre, para mí es algo valioso. ¿Por qué? Porque me está dando testimonio de quién soy y que estoy contigo. Estoy en comunión con Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Pero el bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, es algo importantísimo. En lo personal le puedo decir una cosa: cuando he estado en diferentes luchas y batallas, y cuando estoy hablando en otras lenguas, orando en otras lenguas, en privado, yo digo, qué maravilloso. Yo no estoy hablando esto. Yo estoy mi mente diciendo algo, pero el Espíritu Santo orando en otras lenguas. Eso para mí es un testimonio que el Espíritu está conmigo en la batalla. ¿Se da cuenta? Eso me alienta, me anima. Yo no sé orar, pero el Espíritu Santo sí sabe orar, porque Él intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo, hermano, por eso que al tener esa evidencia, me inspira a caminar por fe.
Entonces, si yo sé que Cristo, el Espíritu Santo, está morando en mi vida, me va a ayudar, hermano, a superar barreras, porque tengo esa evidencia maravillosa y poderosa. Por eso les animo a la iglesia en toda la tierra que busquemos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Lea el libro de los Hechos, lea la primera epístola de los Corintios, lea la epístola de los Efesios. En fin, hermano, la palabra ahí está. Solamente es cuestión de creerla y pedirla. Pero también, además de eso, hermanos, otro paso importante es no dejarse engañar por el espíritu que hay en otras personas. Capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Importante, el diablo va a tratar de robar nuestra fe a través de la falsedad. Por eso necesitamos, hermanos, como dice aquí, probad los espíritus. Hay dos maneras que nos menciona la Biblia. Primero, toda persona, oiga esto, que no cree y por ende no confiesa que Dios tomó forma humana en Cristo Jesús, es espíritu anticristo. No lo digo yo, vea lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Si usted contrata a alguien en su empresa, o alguien se une en matrimonio con una persona que tiene un espíritu anticristo, ¿qué cree que va a pasar? No hay armonía, solo habrá pleitos, habrá diferencias en la toma de decisiones. Cada uno piensa en forma distinta, sus actitudes serán completamente diferentes, antagónicas. Es lo que usted pensó que iba a ser una felicidad, se convierte en un infierno. Por eso hay que probar los espíritus. ¿Cómo? Si usted sabe que alguien, como dice aquí, alguien no confiesa que Jesús ha venido en carne, en otras palabras, que Dios tomó forma humana en Cristo Jesús, oiga, esa persona no la ponga como parte de su equipo de trabajo, porque le va a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque en esa persona hay un espíritu anticristo, es decir, un demonio. Entonces no le va a ir bien. Solo es cuestión de oír. Escuche cuál es la convicción que esa persona tiene, pero no la incluya en su equipo. Segundo, toda persona que cuando usted le habla de Cristo no le quiere oír, ese espíritu de anticristo. Versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si una persona no quiere escucharle y dice: no me hables de Jesús, no quiero oír de nada de Cristo, usted ya sabe que esa persona tiene espíritu anticristo. Entonces no necesita mayor discernimiento, solamente por escuchar. Si no confiesa la naturaleza de Cristo y si no le escucha, por eso le dice: vamos, mira, si tú quieres conservar la amistad, no me hables de religión. Usted ya sabe qué espíritu está en esa persona. Entonces, por eso que la fe tiene que guardarse probando los espíritus, porque si usted se une con un espíritu de esa naturaleza, le va a afectar en su fe. De ahí que entonces esa fe nos va a llevar, oiga esto, a clamar a Dios y recibiremos la bendición de lo que Dios ha prometido. Y dice aquí de la Escritura en el versículo 14, dice, con toda confianza, al tener esa fe, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué está diciendo acá? Si yo tengo la fe correcta en la persona de Cristo, es porque ese es el verbo de vida. Ese mensaje lo he recibido, he creído en la palabra, estoy decidiendo amar a los demás, estoy cultivando la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe correcta, entonces puedo pedir. Y entonces puedo pedir por las necesidades. Entonces aquí me está hablando de necesidades y pedir por otras necesidades de otras personas. Hermano, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted está orando en el nombre de Cristo, Dios responde. Por eso dice que
recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Y además de eso dice, si alguno dice viere a su hermano cometer pecado que no es de muerte, y dice, pedirá, o sea, va a orar y Dios le dará vida. Cuando usted ora por alguien que está en pecado, el Espíritu Santo, Dios va a hacer un milagro en esa persona. ¿Por qué? Porque usted cree en Cristo Jesús. Dios va a restaurar esas almas. No hay nada imposible para aquel que cree en el verbo de vida, en Cristo Jesús, el Dios, hermano, hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es Dios con nosotros. Esa fe poderosa, hermano, es la que dice la Biblia. Esta es la fe que vence el mundo. Y si vence el mundo, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levantémonos en el nombre del Señor. Pidámosle perdón en esta hora por todas aquellas cosas en las cuales no hemos hecho, no hemos creído. Padre mío, venimos delante de ti pidiéndote perdón por haber, Señor, despreciado, rechazado el consejo, el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, por perder de vista la esencia maravillosa de quién eres tú. Perdónanos, Señor, por amar el mundo, amar los deseos de la carne. Es dividir la fe y no podemos servir a dos señores. Te pedimos perdón por creer a nuestros deseos y a los deseos del mundo. Señor, a partir de este momento decidimos confiar, poner nuestra confianza en ti únicamente. Que de ti viene todo cuanto yo necesito. Señor, tú eres maravilloso. Te pido que hagas un milagro de salvación y de restauración. Las personas que en este día han venido por primera vez, o aquellas personas que me escuchan, donde quiera que están, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno, te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento, Señor, por haberte despreciado al creer la mentira del pecado. Ahora pongo mi fe únicamente en ti. Perdóname por haber herido tu corazón. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación. Ahora, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Perdóname. Límpiame, Señor. Buen pastor, en tus manos me pongo, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo. Ahora le voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Hermano, hermana, yo no sé cuál es su petición, pero en este momento vamos a pedir, vamos a clamar al Señor por toda necesidad personal y por la de otras personas. Y Dios va a contestar. Ponga su fe en Cristo Jesús. Dios del cielo, venimos ante ti en esta hora. Señor, te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, mira a mi hermano, mi hermana con esas necesidades espirituales, morales, Señor, emocionales, esas necesidades, Señor, económicas, de salud, cualquier cosa, Señor. Dios del cielo, gracias, gracias, porque esa fe nos ayuda a caminar sobre nuestras aguas turbulentas, sobre las crisis, los problemas. Pero en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, se ha hecho, mi Dios, ahora mismo, mi Dios, maravillas, milagros. Los enfermos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban sanidad esos cuerpos, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Esas almas acongojadas, atribuladas, esas mentes Señor, turbadas, Señor, esas obras del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean cortadas de raíz. Toda obra del diablo se huya en el nombre de Jesús. Sean rotas las cadenas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el nombre poderoso del gran yo soy, Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, reciba, mi hermano, Señor, aliento. Quita esa depresión en el nombre de Cristo Jesús. Arranca, Señor, toda tristeza, Señor, ese desánimo sea cortado en el nombre de Cristo Jesús. Señor, encamínalos esos pies por sendas de justicia, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, sea tu hija, tu hijo libre completamente. Tu paz sea con él, con ella. Llénalos de esperanza, llénalos de fortaleza. Gracias, Señor.
Señor, sigue añadiendo, Señor, a esta palabra. Ministra, Señor, a cada uno a lo largo de todos estos días, Señor, hasta que lleguemos al convencimiento completo, Señor, de esta grandeza, Señor, y que mi hermano se atreva a pedir por medio de esa fe correcta, y que no tenga temor, que tú vas a contestar esas peticiones. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Un abrazo a cada uno, mis hermanitos. Dios me los bendiga. Les esperamos en la tarde, como también el día de mañana, servicio de oración a las 6 de la tarde.